Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Hoy vamos a ver la regla de la cadena. Cuando la estudié por primera vez me pareció fascinante y me gustó mucho. Así que ¡vamos! Hoy vamos a ver la regla de la cadena. Es una de las reglas más interesantes que vamos a ver. Cuando yo la estudié por primera vez me pareció fascinante. Y se llama regla de la cadena porque, como vamos a ver, implica un proceso en donde se producen varios pasos que se tienen que ir encadenando, ¿sí? A mí me gusta explicarla usando el siguiente cuento. Digamos que queremos hacer un plan con algunos amigos en el fin de semana y entonces le decimos al papá o a la mamá que si por favor nos presta el carro este fin de semana, ¿sí? Y entonces la mamá o el papá y dicen claro, con mucho gusto te lo presto, pero primero tienes que lavarlo, ¿sí? Ahí está el carro visto desde encima. Entonces ustedes lo lavan y cuando va el papá o la mamá a revisar, mira, uy, sí, está muy limpio. Y después está todo reluciente, todo el techo, el capó, todo. Pero el papá abre la puerta o la mamá y ven, uy, pero no lo lavaste por dentro. Falta hacer el aseo y aspirar por dentro. Es decir, que para lavar el carro hay que lavarlo por fuera y después por dentro. Y con esto es que me gusta explicar la regla de la cadena porque tiene mucho que ver con eso. Aquí tengo una función que es f de x igual a 3x a la 4 más x a la 2, todo elevado a la 8. ¿Cómo podríamos hacer para derivarla? Una forma, pero sería larguísima, sería expandir o desarrollar este producto que está a la 8. Se nos vuelve un polinomio larguísimo para derivarlo. Entonces hay una forma que es así, como lo del carro. El carro hay que lavarlo por fuera, entonces aquí vamos a derivar por fuera. Entendemos que el carro es como lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Los paréntesis son como las latas o las puertas del carro. Entonces lo voy a derivar por fuera y me queda 8, todo lo que es el carro o todo lo que está ahí adentro, 3x a la 4 más x a la 2 elevado a la 7. ¿Sí? Ahí ya lo derivé por fuera. Pero, como lo del carro, no solamente hay que lavarlo por fuera, sino también por dentro. Entonces hay que derivar esto de adentro. Y para hacerlo se multiplica. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? La derivada de lo de adentro es 12x a la 3 más 2x. Y esta es la derivada de esa función. Esta parte se llama la derivada externa y fíjense que se deriva teniendo lo de adentro quieto, hay que ponerlo, ¿sí? 8 se baja, 8 menos 1, 7, y ahí se quedó derivado. Y esta parte es la derivada interna. Y no deben olvidarla. Y entre la derivada externa y la derivada interna hay una multiplicación. Se tiene que multiplicar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es entonces la regla de la cadena? La voy a formular de una manera general. Si tengo una función
que es compuesta, en donde h se aplica a g de x, ¿sí? Es decir, es una compuesta porque esto es h compuesta g aplicado a x, que como sabemos es que h se aplica a g de x. Entonces, la función externa es h, esto es lo por fuera, y la función interna es g de x, ¿sí? ¿Cómo se deriva esto? Por la regla de la cadena, la derivada de esa función f, o sea, f' de x, es la derivada de la de afuera, es decir, h, pero poniendo g de x, ¿no? Poniendo g de x ahí y multiplicado por la derivada de la de adentro, g' de x, ¿sí? Y esa es la regla de la cadena. En la notación de Leibniz, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que y es una función de una u, y u es una función de x. Entonces, la regla de la cadena en este caso se escribe de una forma muy simpática, y es que la derivada de y con respecto a x pues es igual a la derivada de y con respecto a u, ¿sí? Con respecto a u, esta es como decir derivada por fuera multiplicada por la derivada de u, que es la función interna con respecto a x. Y aquí se ve entonces en esta presentación leibniziana de la regla de la cadena, que en últimas es simplemente como que se multiplicó y se dividió por du, ¿sí? Por ese diferencial. ¿Mm? Bueno, ahora hagamos ejercicios a la lata, muchos ejercicios para entenderla bien y empezarla a manejar, ¿sí? Aquí tengo y igual a raíz de x a la 3 más 1. ¿Cuál es la función que está por fuera? La función que está por fuera es raíz de esa. ¿Mm? Aquí les quiero recordar que si uno tuviera f de x igual a raíz de algo, digamos raíz de, qué sé yo, de x, entonces les recuerdo que la derivada es 1 sobre 2 raíz de ese algo, ¿sí? Esa es la derivada de la de afuera. Entonces apliquémoslo. Y' es 1 sobre 2 raíz de x a la 3 más 1 y quedó derivada por fuera. Pero hay que multiplicar por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? La derivada interna es 3x al cuadrado más 0, es decir, por esto. De tal manera que nos queda simplemente 3x al cuadrado arriba y abajo 2 raíz de x a la 3 más 1. Hemos derivado por fuera y después por dentro, ¿sí? Ahora vayámonos a este ejercicio. F de x es igual a e a la seno de x. ¿Cuál es la función que está por fuera? La función que está por fuera es e a la x. ¿Cómo se deriva esa función de afuera? Se deja igual, e a la x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función f de x, que es e a la seno de x? Pues es e a la seno de x. Se dejó exactamente igual. Pero hay que multiplicar por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de seno de x, que como sabemos nos da coseno de x. Y así queda derivada con la regla de la cadena esa función. Aquí tengo dos ejercicios que son muy parecidos pero son diferentes. El primero es y igual a coseno de x al cuadrado. Para que me entiendan perfectamente, esto es 2 y entre paréntesis x al cuadrado, sino que uno lo escribe de manera sencilla así, pero es esto. Se ve entonces que la función de afuera es coseno y la función de adentro es cuadrado, el cuadrado, elevar al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta es derivar por fuera primero, derivada de coseno menos seno de lo que es
es decir, de x al cuadrado. No vayan a poner menos seno de x, sino menos seno de x al cuadrado, porque hay que poner la función completa. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? Es simplemente 2x. Por lo tanto, hubiéramos podido escribir desde el comienzo menos 2x seno de x al cuadrado en una notación más sencilla. Así es correcto. El otro es muy parecido pero diferente, porque en este, ¿qué es lo que cómo se entiende esto? Coseno cuadrado de x, se entiende básicamente es esto, coseno de x todo al cuadrado. Es diferente al caso anterior. Entonces, la función de afuera es elevar al cuadrado y la función de adentro es coseno de x. Por lo tanto, la derivada en este caso se deriva por fuera. ¿Cómo se deriva un cuadrado? 2 coseno de x y quedó derivada por fuera. Multiplicada por la derivada de adentro. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. Y así es, esa es la derivada. Para ponerlo con más elegancia puedo poner menos 2 seno de x por coseno de x, y por una identidad trigonométrica esto nos da menos seno de 2x, porque seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Perfecto. Aquí tengo dos ejercicios. Este, que es y igual a cotangente a la 5 de x, y este otro, r es igual a raíz de e a la teta. Voy a hacer este y les dejo el otro para que lo resuelvan, y los tres primeros estudiantes que lo manden por WhatsApp ganan chulito. Bueno, ¿qué es derivada de r con respecto a teta? La función que está por fuera. Mire, compliquémoslo. Pongamos raíz cúbica de raíz cúbica de e a la teta. ¿Cómo se deriva raíz cúbica? Que es la función que está afuera. Lo hemos hecho varias veces. Aquí se los pongo. Mire, f de x igual a raíz cúbica de x. Lo hemos hecho ya varias veces. Y sabemos que su derivada es 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Recuerdan? Entonces apliquemos esto en este caso. Y entonces nos queda 1 sobre 3 raíz cúbica de e a la teta, todo eso al cuadrado. Ya. Multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de e a la teta? E a la teta. O sea, es invariable. Lo podemos escribir un poquito más bonito, aunque así está bastante bien, y nos queda e a la teta dividido por 3 raíz cúbica de e a la 2 teta. Y ese es el resultado. Muy bien. Veamos otros ejercicios. Este ya es un poco más difícil porque hay dos cosas. Raíz cuadrada de seno de x multiplicado por coseno de e a la x. En realidad hay un producto. Entonces, no solamente vamos a tener que emplear la regla del producto, sino también la regla de la cadena al mismo tiempo, o mejor dicho, no al mismo tiempo, sino de manera combinada. Entonces, vayamos. Y' es derivada de la primera. ¿Cómo se deriva raíz de seno de x? Pues se deriva así. 1 sobre 2 raíz seno de x, porque la derivada de raíz de algo es 1 sobre 2 raíz de algo, por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x. Por la segunda tal cual, es decir, por coseno de e a la x, más
La primera tal cual, raíz de seno de x, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de coseno de e a la x? Por fuera queda la derivada de coseno es menos seno, o sea, menos seno de e a la x, por la derivada interna, que es e a la x. Y así se deriva esa función. Ahora, este ejercicio, ¿sí? Y igual a x a la 8 más 1. Todo eso a la 7 multiplicado por tangente de seno de x. Este es un ejercicio en donde también habrá que combinar la regla del producto con la regla de la cadena. Ese se los dejo a ustedes para que los 3 primeros estudiantes de cada sección que lo entreguen de primeras van a recibir chulito. Bien, el último tema que vamos a ver hoy se refiere a la regla de la cadena varias veces, empleada varias veces, la regla de la cadena varias veces. Volviendo a el cuento del carro, aquí lo que está representado desde arriba es como un pequeño camión, ¿sí? Un pequeño remolquito ahí, que encima de él lleva un carro, como un poco como un camión de una grúa que lleva un carro. Y supongamos que tenemos que lavarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que lavar la grúa por fuera y por dentro, y después lavar el carro por fuera y por dentro, ¿sí? Porque se está aplicando ese mismo principio 2 veces. Bueno, entonces supongamos que tenemos este caso. Y igual a coseno a la 5 de raíz de x. Para que me lo entiendan perfecto, es coseno de raíz de x, todo esto elevado a la 5. Entonces, vamos a derivar. Y' igual, se deriva la de afuera, 5 por coseno de raíz de x, todo a la cuarta. Y ya quedó derivado por fuera. Ahora nos toca derivar coseno de raíz de x. ¿Cómo se deriva coseno de raíz de x? Pues se deriva por fuera, entonces queda. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es seno, perdón, menos seno de raíz de x. Y ahora hay que multiplicar por la... Aquí hay una multiplicación. Hay que multiplicar por la raíz, por la derivada interna de esto, o sea, de raíz de x, que como sabemos es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí se ha empleado 2 veces seguida la regla de la cadena. Esto, para escribirlo un poquito más sencillo, quedaría menos 5 seno de raíz de x por coseno cuarta de raíz de x, todo dividido por 2 raíz de x. Un ejercicio medio simpático que trae el libro de Stuart es este. Y igual seno de seno de seno de x. ¿Cómo se deriva eso? Pues la de más afuera es seno, entonces derivemos. Y' igual, ¿cuál es la derivada de seno? Es coseno. ¿De qué? De todo esto. Coseno de seno de x. Y ya quedó derivada esta que está. Ahora la de adentro. Entonces es coseno de seno de x. Y la derivada interna de toda de la interna. La derivada interna de la interna es coseno de x. Y así termina. Ahí se ha empleado 3 veces o 2 veces más bien, más veces. Ahí tengo 2 ejercicios ya para terminar. Voy a hacer el primero.
¿Cómo derivo esto? Entonces, y', derivo la de más afuera que es e a la x. Entonces me queda e a la raíz de tangente de x a la 3. Ya. Lo multiplico por la derivada de la de adentro, que viene siendo lo que está en el exponente, es decir, 1/2 raíz de tangente de x a la 3. Y ya quedó derivada lo que es la raíz. Ahora multiplico por la derivada de tangente de x a la 3, la derivada de esa. La derivada de tangente secante cuadrado. ¿De qué? De x a la 3. Y finalmente multiplico por la de más interna de todas esas internas, que es 3x a la 2. Espero que hayan entendido. No la voy a arreglar, la voy a dejar así para que no confundirlos más. Ustedes, como tercer ejercicio, hagan este: raíz cúbica de seno de tangente de x. ¿De acuerdo? Los 3 primeros estudiantes de cada una de las secciones que lo entreguen tendrán chulito. Y eso es todo por el momento. Chao, mijiticos.